Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todos van a fallar, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré adelante de ustedes a Galilea. Pedro le contestó: aunque todos fallen, yo no. Le dijo Jesús: te lo aseguro que tú hoy mismo, esta noche antes de que cante el gallo, 2 veces me habrás negado. 3. Él insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo decían los demás. Llegados al lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza, angustia. Entonces les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oraba que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto 1 hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Al volver los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño y no supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿todavía dormidos y descansando? Basta, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levántense, se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenlo con cuidado. Enseguida se acercaron a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Los otros se le tiraron encima y lo arrestaron. Uno de los presentes desenvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dijo a ellos: como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero se ha de cumplir la escritura. Y todos lo abandonaron y huyeron. Un joven anónimo le seguía también por una sábana, cubierto por una sábana. Lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se le escapó desnudo.
Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes con los ancianos y los letrados. Pedro le fue siguiendo a distancia hasta entrar en el palacio del sumo sacerdote. Se quedó sentado con los empleados calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote y el consejo en pleno buscaban un testimonio contra Jesús que permitiera condenarlo a muerte y no lo encontraron. Y aunque muchos testimoniaban en falso contra él, su testimonio no concordaba. Algunos se levantaron y declararon en falso contra él: le hemos oído decir: yo he de destruir este santuario construido por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado con manos humanas. Pero tampoco en este punto concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Él callaba y no respondía nada. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Jesús respondió: yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegado entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué falta nos hacen los testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, a taparle los ojos y darle bofetadas diciendo: adivina quién fue. También los empleados le daban bofetadas. Estaba Pedro abajo en el patio cuando una sirvienta del sumo sacerdote, viendo que se calentaba, se le quedó mirando y le dijo: también tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó: ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al vestíbulo y un gallo cantó. La sirvienta lo vio y empezó a decirle otra vez a los presentes: este es uno de ellos. De nuevo lo negó. Al poco tiempo también los presentes decían a Pedro: realmente eres de ellos, porque eres Galileo. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no lo conocía al hombre del que hablaban. Al instante cantó por segunda vez el gallo. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que cante el gallo 2 veces me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Ni bien amaneció el consejo en pleno, los sumos sacerdotes, ancianos y letrados se pusieron a deliberar. Ataron a Jesús, lo condujeron y lo entregaron a Pilato. Pilato lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Contestó: tú lo dices. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo: ¿no respondes nada? Mira cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no le contestó, con gran admiración de Pilato. Para la fiesta solía dejarles libres a presos y que pedían. Un tal Barrabás estaba encarcelado con otros amotinados que en una revuelta habían cometido un homicidio. La gente subió y empezó a pedirle el indulto acostumbrado. Pilato les respondió: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues comprendía que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran más bien la libertad de Barrabás. Pilato respondió otra vez: ¿y quieren que haga? ¿Qué quieren que haga con él? ¿Con el llamado rey de los judíos? Gritaron: crucifícalo.
Pilato dijo: pero qué mal ha hecho. Ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato decidido a dejar contenta a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús le entregó para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio del pretorio y convocaron toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, lo trenzaron una corona de espinas y se la colocaron y se pusieron a hablarle, a hacerle una reverencia. Salud, salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza y con una caña le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con la ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por allí de vuelta del campo un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suerte lo que le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando los crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de la condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos asaltantes, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre malhechores. Los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza y decían: el que derriba el santuario y lo destruye en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Y a su vez, los sumos sacerdotes, burlándose entre sí, comentaban con los letrados: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje de la cruz para que veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Al mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. Y esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos presentes al oírlo contestaban: está llamando a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó en una caña y le ofreció a beber, diciendo: quietos, a ver si viene Elías a liberarlo. Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, siéntense. Como estamos reflexionando, pues la pasión según San Marcos, tal vez toca hacer una breve introducción para comprender un poquito, por lo menos, por qué Marcos le lleva a escribir este evangelio con todos los detalles, lo que Lucas y Juan no escriben. Para Lucas no hay corona de espinas, no hay sopapos, no hay azotes, no hay muchas cosas. Él lo pasa de largo. Pero Marcos lo menciona. Tal vez no estamos acostumbrados, tampoco me creo yo, no soy tampoco el experto ni el biblista ni nada, pero lo básico por lo menos lo sé y les voy a decir. ¿Qué año creen ustedes se escribió el Evangelio según San Marcos? Más o menos. En el año 60. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Más o menos entre los años 50 y 60. Lucas y Mateo entre los 70 y los 80. Y el Evangelio de Juan al fines de siglo, entre el año 90 y 100.
Por eso el Evangelio de Juan es tan distinto, es más teológico, es más cristológico y eclesial, porque ya había crecido y no escribe Juan en realidad, escribe una comunidad. Reflexionando los textos de Marcos, al que llamamos sinóptico, que son Mateo, Marcos y Lucas, reflexionando con ellos, pues ya Juan elabora de una manera más rica en contenido, y además sus escritos de Juan son respuestas a las luchas de las nuevas herejías que estaban saliendo. Habían ya herejías a partir del año 50, enemigos de la iglesia, y Juan cada capítulo está respondiendo. Por eso es otro, pero eso es otro cuento para el día viernes. Marcos es la primera fuente. La primera fuente, junto con una fuente que se le llama Q, precisamente en alemán Quelle, fuente, que es, no se sabe de quién la escribió. Esos dos textos inspiran tanto a Lucas como a Mateo. Es el primer escrito. Por tanto, querían ser ellos fidedignos, más o menos a lo que sucedió. Aunque ese muchacho que cuando estaba con una sábana lo atrapan y escapa, parecen que es una autobiografía de Marcos. Marcos, de jovencito, que era un discípulo, parece que lo vio todas esas escenas. Por eso él pone su autobiografía. Parece que él estaba de cerca a lo que sucedió verdaderamente. Pues nadie ha relatado tal cual, pero seguramente algunas cosas que él vio y con otras personas ha escrito, porque no es un relato de fútbol. Ahí va llevando Messi la pelota. No es eso. Y todos nosotros ahí, no. Y posteriormente, para que no pierda los escritos del Mesías, del Jesús que murió, posteriormente, escuchando relatos, ellos empezaron a construir esto que nosotros hasta ahora, ellos no tenían la menor idea, mis hermanos, no tenían la menor idea de que estos evangelios iban a durar 2000 años. No estaban escribiendo para 100 o 200 años. Marcos estaba escribiendo para una comunidad judía convertida, más o menos una comunidad judía, pero popular, de pueblo. Mateo escribe para una comunidad más avanzada, para como líderes y crecidos en la fe. Y Lucas para paganos. Y Juan para la iglesia en general. Y en ese sentido, con esa introducción, podemos ver en Marcos ¿cómo podemos decir? Viendo una película surrealista, ¿no? Pero lo real, entre comillas, lo real, lo más sangriento posible. Marcos describe la pasión del Señor como el abandonado. Marcos es el evangelio del abandonado, del que sufre la profunda soledad. En cambio, en Lucas no es así. El domingo me han escuchado predicar los que han venido a misa. Lucas no menciona muchas cosas, no le hace quedar mal ni siquiera a Judas, ni siquiera a Pedro. No hay 3 veces que se hayan dormido los discípulos. No quiere culpar Lucas ni a los judíos, ni a los romanos, ni a nadie, ni a los sumos sacerdotes, sino la culpabilidad en todo caso la tiene la humanidad entera. En cambio, Marcos, pues es el del abandono. Marcos es el de la soledad profunda, como ya dije. Por tanto, mis hermanos, aquí hay detallitos que hay que ver para reflexionar y para crecer en la fe. Por ejemplo, Marcos es el del silencio mesiánico. ¿Se acuerdan qué es eso, hermanas? Ya están por dormir, están meditando. ¿Qué es el silencio mesiánico? Yo siempre digo, los mansioneros son crecidos en la fe. ¿O es que ustedes no son mansioneros? ¿Cuál es el silencio mesiánico? Cuando alguien proclamaba: tú eres el Mesías,
O alguien decía, incluso los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Él les va a callar, silencio, cállense. Y cuando hacía milagros, no lo digas a nadie. El silencio mesiánico es ese. Les hacía callar, no quería que se mencionen para no tergiversar su misión, para que no alboroten a la gente y lo quieran coronar los reyes. Su misión. Por eso él decía, no lo digas a nadie, no lo comentes, silencio. Ahora Marcos, precisamente hoy cuando los sacerdotes, sumos sacerdotes, los jefes religiosos consiguen testimonios, testigos falsos que quieran decir una cosa y otra cosa, se contradecían. Miren cómo la astucia de Marcos. Pues le preguntan, calladito el Señor, le vuelven a preguntar y al final ¿qué dice? Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre. Sí, lo soy. Todo el tiempo lo mantuvo en silencio. Ahora que sale de su propia boca es para los cristianos que están escuchando decir que Jesús diga, soy el Hijo de Dios. Eso era pues. Pero ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo respondemos después de 2000 años? En Lucas va a decir, clavado el Señor y en la cruz, como no se siente abandonado. Lucas, su teología es mostrar la cruz como el amor máximo a la humanidad. Por eso de la cruz sale palabras compasivas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para Marcos, ¿cuál es lo contrario? ¿O qué dice Marcos? Se siente abandonado. En Lucas, el malhechor le defiende al otro que estaba protestando, que estaba gritándole. Aquí los dos malhechores se burlan de él. Sus amigos lo dejan. Sus enemigos se burlan. Los malhechores le atacan. Por eso Marcos va a mostrar toda la crueldad de lo que ha sucedido con el Señor. Porque es el primer evangelio, es la primera comunidad que está creciendo en la fe, que está abordando, que está caminando. Y tenía que él redactar tal cual o más o menos como ha sucedido. Mis hermanos, después de 2000 años, la pregunta se vuelve a repetir. Estos días estoy muy llorón. Estoy muy sensible por lo que estoy meditando y justo me tocó, bendito sea el Señor, a pesar de mis achaques, esta semana bendita. Vivir y que cada cosa que escucho, que leo, las diferencias, todo esto como que me hace recurrir a mi vida pasada. ¿Quién soy yo? ¿Por qué el Señor tuvo la misericordia de elegirme? ¿En qué hemos caído la humanidad? ¿Hasta dónde hemos llegado? Estuve leyendo de cómo el Partido Comunista Chino ya había trabajado desde los años 50 en Latinoamérica. ¿Cómo se lo compró al Che Guevara? Tal vez eso no nos interesa, está bien. ¿Cómo hemos vendido el alma a gente pagana? ¿Cómo está queriendo destruir cualquier manifestación de fe en la China? Una palabrita les voy a mencionar para que ustedes, si quieren, investiguen. Falun Dafa. Gente que practicaba budismo y artes marciales están siendo exterminados en cientos campos de concentración en la China para sacar órganos. ¿En qué hemos caído la humanidad? Canadá, junto con el presidente Biden, les están haciendo la guerra imposible a la gente en general. Iglesias se están destruyendo. Los únicos que se amotinaron eran camioneros que no querían vacuna para salir y entrar. Están siendo acusados de criminales porque bloquearon la ciudad
todo por ideología de género, todo por qué nos ha pasado a la humanidad. No vayamos a esos lugares. Tanto feminicidio en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras familias. Cristo sigue siendo. Cada Semana Santa no es que le miramos a la cruz o miremos una película o cuando haya teatro. No nos pongamos a llorar de las escenas del Señor. Él asumió su vida. Lloremos por nuestras mediocridades, empezando por mí. Lloremos porque nuestros hijos ya no son tan comprometidos. Yo sé que hay bondad todavía en el ser humano. Yo sé que hay bondad todavía. Por eso dije en un inicio y les he dado esa tarea, lo voy a revisar el otro martes, de que nuestra lucha no es entre hermanos. Chinos, no chinos, están pasando re mal, la están pasando re mal. Hay edificios que se están muriendo de hambre porque los han encerrado. Supuesto brote. Luchamos contra seres espirituales sin la cruz, sin abrazarnos con esa cruz. No podemos vencer a nada. Por eso Lucas ponía el anterior domingo a Simón de Cirene, que sin decir nada, cansado, un obrero, un albañil o un campesino, le ponen sin decir nada ayuda. Y todo lo contrario las mujeres de Jerusalén, que llorando se compadecían, y el Señor les dice: no lloren, lloren por sus hijos que están en la droga, que están en la prostitución, que están vendiendo por un sueldo a ideologías, que solo es celular, todo es pornografía. Lloren por sus hijos. Por eso también pone otro malhechor que se compadece. ¿Qué nos quiere decir? Que ese que sufre se compadece. Ese que está pidiendo, no tienes que ser rico para ser bueno. Solo pedí el recuerdo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí en Marcos, el Señor se siente solo, abandonado, y la humanidad le sigue abandonando. Para terminar, mis hermanos, para terminar, no es un mero recuerdo que cada año cuando leemos, el Señor actualiza su pasión en nuestras pasiones, en las niñas, en las jovencitas violadas, en los hombres explotados, en nuestras mujeres, en nuestras mamás, quizás sacrificadas. El Señor se actualiza en nosotros porque nosotros como iglesia somos el cuerpo místico, somos su cuerpo. Vivamos con intensidad este tiempo. Por mucho que gritemos aquí arriba, si usted no abre una rendijita para que entre la gracia y lo viva, asocie su sufrimiento, ya sea deuda, ya sea litigios, ya sea lo que sea, traiciones, infidelidades, abortos, lo que haya pasado, asocie con la cruz del Señor, y así el Señor muere con nosotros, sufre con nosotros y resucitaremos con Él. Que la pasión no sea solamente de ay, qué lindo, qué ternura, no, porque también la pasión del Señor es nuestra pasión y su resurrección será nuestra resurrección. Perdonémonos, amémonos, reconciliémonos, que así sea. Amén.